Buen día a todos. Mi nombre es Francisco Alberto Villatoro Mendoza. Soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Ontología, Facultad de Ontología de la Universidad Mesoamericana con sede en Quetzaltenango. A continuación, compartiré con ustedes los hallazgos de la investigación titulada Impacto del COVID-19 en la consulta ontológica en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. El COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal que nos acompañará por largo tiempo. Ha sido considerada por la OMS como una pandemia global. Desde su origen ha supuesto una amenaza para la salud mundial por su rápida propagación, contagio y las complicaciones respiratorias que producen en pacientes con otras afecciones crónicas. Las profesiones de la salud y la vida en general ha sido afectada de forma significativa en todo lugar del mundo. La odontología ha pasado de una etapa de gran desarrollo clínico a una etapa donde el manejo de barreras de protección, el control de tratamientos y el tiempo asignado a los pacientes cambiará la forma de realizar la profesión. En el presente estudio, tratamos de determinar el impacto del COVID-19 en la consulta odontológica en la ciudad de Quetzaltenango, cómo ésta ha afectado a los pacientes y al odontólogo en la clínica, considerando de gran importancia que tiene la pandemia sobre la profesión odontológica. Basándonos en nuestro título, podemos elaborar un árbol de problemas estableciendo las causas y efectos. Como efectos tenemos la mala salud general, problemas económicos, la salud oral perdió prioridad, inflación en los productos para bioseguridad, alza en los precios de los tratamientos dentales. Mientras que para sus respectivas causas encontramos desempleo, temor al contagio, indisponibilidad de clínicas dentales, escasez de insumos para bioseguridad, protocolos de bioseguridad más rigurosos. Con esto, podemos desarrollar el planteamiento del problema, en el cual encontramos que la pandemia por COVID-19 es una situación que ha venido a cambiar los protocolos establecidos con anterioridad en las ciencias de la salud. La rama odontológica no es la excepción. El contacto directo con pacientes, procedimientos invasivos y otras situaciones de la práctica ponen en riesgo al profesional. Por eso ha sido de interés evaluar a fondo cómo se está llevando a cabo la práctica clínica y consultas odontológicas en la ciudad de Quetzaltenango, además de brindar información de suma importancia para los profesionales sobre los protocolos de prevención y desinfección establecidos actualmente y que ésta se pueda implementar en la clínica dental. Así pues, podemos llegar a establecer los objetivos de la investigación, tanto general como específicos. Para el general, se busca demostrar el impacto del COVID-19 en la consulta odontológica en la ciudad de Quetzaltenango, cómo ésta ha afectado a los pacientes y al odontólogo en la clínica, mientras que para los específicos, se tiene definir si la afluencia de pacientes en la clínica dental se ha modificado, identificar los protocolos que los odontólogos han empleado en su consultorio por la pandemia COVID-19, evaluar cómo afectó la pandemia por COVID-19 a la consulta dental, analizar si los odontólogos fueron afectados económicamente por la pandemia COVID-19, determinar si hubo alza en los precios de los tratamientos odontológicos. Esta investigación carece de hipótesis, debido a que éstas se formulan de acuerdo al alcance del estudio. En este caso es un estudio de tipo exploratorio en el cual no se formulan hipótesis. En un estudio exploratorio se indaga sobre un tema o fenómeno poco conocido donde el objetivo es obtener información para conocer a profundidad el tema y hacer un contexto de la situación. La investigación desarrollada está basada en un diseño no experimental, de tipo transeccional y exploratorio, ya que se observará y analizará cómo el COVID afectó las consultas odontológicas. Los resultados obtenidos fueron acerca de la prevención de contagio que se emplean en la clínica, afluencia de pacientes, tratamientos que se realizan y afectación económica provocada. Como instrumento se utilizó una encuesta, en la cual explica cómo ha afectado la pandemia a la consulta dental, con una muestra de 107 odontólogos de la ciudad de Quetzaltenango. A continuación, se presentan los resultados estadísticos obtenidos de la encuesta. Primeramente, se le cuestionó a los profesionales sobre la dificultad en la atención a los pacientes por la pandemia. En la gráfica podemos encontrar una respuesta afirmativa en un 95% aproximadamente, lo cual indica que sí se les ha dificultado mucho atender a los pacientes debido a la pandemia. Sin embargo, el 5% restante especifica que no tuvo dificultad en atender a los pacientes debido a la pandemia.
Al cuestionar sobre la variación en la afluencia de pacientes en los últimos meses, los informantes mencionaron que la mayoría indica que varió mucho la afluencia de pacientes al escoger la opción de mucha, la cual está representada en la gráfica con un 39%. El 32% indica que la afluencia fue regular y finalmente el 29% indica poca afluencia de pacientes en los últimos meses, tal y como se observa en la gráfica número 2. Al indagar sobre la asistencia de pacientes a la clínica odontológica únicamente por tratamientos de urgencia, los informantes mencionaron que, en cuanto a la asistencia de pacientes a la clínica odontología, la mayoría indica que los pacientes asisten solo por tratamientos de urgencia al escoger la opción de sí, la cual está representada en la gráfica con un 59%, y el 41% restante especifica que los pacientes no asisten únicamente por tratamientos de urgencia, tal y como se observa en la gráfica número 3. En cuanto al preguntar acerca de si los odontólogos tomaron la decisión sobre dejar de realizar ciertos tratamientos en la clínica dental, se menciona que varios informantes indican que sí dejaron de realizar ciertos tratamientos al escoger la opción de sí, la cual está representada con el 55%, mientras que el 45% restante indica que siguieron realizando todos los tratamientos en la clínica dental, tal y como se observa en la gráfica número 4. En cuanto a si los protocolos durante la atención al paciente provocados por la situación actual serán permanentes, se obtuvieron respuestas afirmativas en un 55% y respuestas negativas en un 45%. Se puede concluir que la mayoría de la población cree que los protocolos de atención al paciente impuestos por la pandemia del COVID-19 se mantendrán aun cuando ésta haya terminado. Sobre si se realiza cualquier tipo de tratamiento dental, los resultados muestran una respuesta afirmativa en un 72%. Aunque el impacto en los protocolos de atención se ha visto afectados, la mayoría de profesionales opta por la realización de cualquier tipo de tratamiento dental. Aún así, hay un porcentaje de población, 28% aproximadamente, que prefiere abstenerse de realizar algunos tipos de tratamientos dentales, como indica la gráfica número 6. Respecto a si el precio de los tratamientos para los pacientes se ha visto aumentado, la gráfica nos muestra una respuesta afirmativa en aproximadamente un 70%, mientras que el 30% restante responde que no. Para los protocolos de desinfección antes y después del COVID-19, la gráfica número 8 nos muestra el aumento en el uso de los protocolos de limpieza durante la pandemia. Sin embargo, la limpieza y desinfección de los baños se vio disminuida. La razón de esto es que al optar por citas cortas y mantener el distanciamiento social, el uso de estas instalaciones se vieron restringidas. En consecuencia, fue innecesaria su limpieza. Mientras que, al cuestionar sobre si los profesionales están siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, la gráfica número 9 nos muestra una respuesta afirmativa en un 98%. Y una respuesta negativa en aproximadamente un 2%. Al interrogar a los profesionales sobre si brindaron atención a un paciente positivo a COVID-19 o que haya tenido contacto con algún familiar o persona cercana que se haya contagiado, la gráfica número 10 nos indica que el 37% no ha tratado o estado en contacto con un paciente positivo a COVID-19, mientras que el 36% relata que posiblemente sí ha estado en contacto con pacientes positivos a COVID-19. El porcentaje restante corresponde al 27%, indicando que ellos sí han estado en contacto con pacientes positivos a COVID-19. A la cuestión de si se realizaron consultas a los pacientes al inicio de la pandemia, la gráfica número 11 nos demuestra que el 75% de los profesionales dejaron de brindar consultas a los pacientes al inicio de la pandemia, mientras que el 25% no detuvieron sus labores y siguieron atendiendo a los pacientes. Cuestionando acerca del empleo de enjuague antiséptico en los pacientes previo a realizar los tratamientos dentales, la gráfica número 12 nos indica que el 83% de los profesionales sí emplean este método, mientras que el 17% restante no lo utilizan.
Respecto a la cantidad de pacientes que son atendidos en la clínica dental actualmente, los informaros reportaron que en una escala de 1 a 10 pacientes que pueden ser atendidos en la clínica dental, un 28% indica que atiende a 6 pacientes al día, un 21% atiende a 5 pacientes, otro 14% atiende a 4 pacientes, un 11% atiende 7 pacientes, un 10% atiende 8 pacientes, otro 8% atiende 3 pacientes al día, un 6% atiende a 9 pacientes, un 2% atiende 2 pacientes al día, un 1% atiende 10 pacientes al día y un 0% atiende a un paciente al día, como nos puede mostrar la gráfica número 13. Al indagar sobre el grado de afectación económica que tuvo el COVID-19 en los odontólogos de la ciudad de Quetzaltenango, la gráfica número 14 nos indica lo siguiente, que un 62% le afectó poco económicamente la pandemia, a un 33% les afectó mucho y a un 5% no le afectó, con lo que podemos resaltar que no fue mayor la afectación económica que los odontólogos de la ciudad de Quetzaltenango sufrieron por la pandemia COVID-19. Y por último, respecto a cómo fueron notificados los pacientes sobre los protocolos de prevención y desinfección durante esta pandemia por COVID-19, los informantes reportaron que 42% les notificó por vía telefónica, otro 36% notificó a través de redes sociales, un 18% no les comunicó y solamente un 4% notificó por correo electrónico, siendo entonces la vía telefónica y redes sociales los medios de mayor comunicación entre odontólogo-paciente, como nos lo indica la gráfica número 15. Con los resultados obtenidos, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La afluencia de personas que necesitan tratamiento bajó a causa de la aparición del COVID-19. Se dificultó la atención a pacientes debido a que los odontólogos decidieron dejar de realizar algunos tratamientos, evitar algún tipo de contagio dentro de la clínica dental. Los protocolos de limpieza y desinfección aumentaron considerablemente. Los odontólogos decidieron aumentar el uso de barreras de protección, lo cual los ha obligado a elevar los precios de los tratamientos para cubrir esos gastos. El empleo de enjuagues antisépticos previo a realizar los tratamientos dentales ha sido un factor importante, ya que con su uso puede llegar a reducir la carga bacteriana de la cavidad oral. Debido a esto, se presentan las siguientes recomendaciones. Emplear soluciones antisépticas, desinfectantes y mantener los protocolos que hasta ahora están establecidos para que el personal de la salud evite la contaminación cruzada dentro de la clínica dental y disminuir el riesgo de contagio. Evitar en lo posible realizar tratamientos generadores de aerosol y que no sean de urgencia. Pacientes que asisten a la consulta dental sean responsables en el cumplimiento de los protocolos establecidos en la clínica e informen al profesional, con sinceridad, si presentan síntomas o han tenido contacto con pacientes positivos a COVID-19. Administrar enjuagues antisépticos a los pacientes previos a iniciar con el tratamiento. Y mantener una buena y constante comunicación con los pacientes para brindarles asesoría y mantenerlos informados sobre los tratamientos para así disminuir el tiempo de consulta presencial. Muchas gracias por su tiempo prestado a esta presentación.